Bien, seguimos con otro tema. En nuestro país se ha producido un aumento de 5 a 15% de las cirugías bariátricas adolescentes. Para conocer más de este tema nos acompaña el doctor Camilo Boza, cirujano digestivo de la clínica Las Condes. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero, entender qué es esta cirugía y qué implica también para las personas que sufren obesidad. Bueno, este tema de la cirugía en pacientes adolescentes ha sido un tema que ha crecido cada vez con más potencia, fundamentalmente, y en esta época del año se da un poco más porque cuando empiezan las vacaciones de invierno se registra un aumento de este tipo de cirugía en esta población de pacientes. La cirugía en pacientes adolescentes siempre ha sido mirada inicialmente con reticencia por todo el impacto que puede tener en pacientes muchas veces jóvenes que están en pleno desarrollo, pero se ha visto también que es tal el impacto que tiene la obesidad también en la población adolescente que cada vez vemos que pueden haber mayores beneficios. Hoy en Chile cerca de un 25% de los pacientes de la población a esa edad puede llegar a tener obesidad y un porcentaje menor llega a tener indicación de operaciones. Pero estamos viendo nosotros cada vez con más frecuencia un aumento en este tipo de intervenciones. ¿Cómo es una cirugía bariátrica? ¿Qué significa? ¿Qué contempla en términos de la intervención a los jóvenes en este punto? Bueno, lo que ocurre en este caso es que los pacientes más jóvenes empieza a ocurrir que tienen un desarrollo muchas veces precoz, producto de la misma obesidad. Las mujeres especialmente tienen resistencia a la insulina, tienen problemas generan ovario poliquístico, una serie de alteraciones en su desarrollo que va generando finalmente una alteración en su calidad de vida y finalmente una gran alteración en todo su entorno. Muchos de ellos empiezan a desarrollar diabetes a edades más precoces. Por lo tanto, la cirugía lo que hace, los distintos tipos, la que más se está practicando en pacientes adolescentes es la gastrectomía vertical en manga, que es básicamente sacar un segmento del estómago y dejar un estómago más pequeño. Yeah. Y ese estómago más pequeño permite que se generen ciertas señales hormonales que estabilizan el peso del paciente y permite que bajen de peso de una forma habitualmente muy adecuada. Este tipo de cirugía, sin embargo, no es permanente, va a depender del aspecto psicológico, del cambio nutricional y de hábitos que tiene que tener el paciente. Bueno, los pacientes, especialmente el adolescente, es un paciente que es bastante más difícil. Claro. Y es un paciente que depende mucho más de su entorno. En ese caso, en este tipo de pacientes es que la familia y todo su entorno que rodea a este paciente es tremendamente importante. Y el trabajo con equipos multidisciplinarios, el apoyo de las psicólogas, de las nutricionistas, de los equipos de actividad física, de los nutriólogos, es fundamental para apoyar a este paciente y, sobre todo, como está en una edad precoz de la vida, este cambio realmente nos favorezca por el resto de su vida. Este tipo de intervenciones se tiene que tomar cuando ya otras opciones no dan resultados, el ejercicio, cambios en la alimentación. ¿Ese es el punto al que hay que llegar a el quirófano finalmente? Bueno, en general lo que ocurre con este tipo de pacientes es que los pacientes que nos llegan a nosotros son pacientes que llevan una larga historia. Uno cuando le pregunta a un paciente adolescente, esa persona no llegó porque subió de peso el último mes o el último año. Habitualmente son largas historias en que hay un componente genético y evidentemente hay un componente familiar y de entorno que hace que este paciente haya tenido una larga historia de múltiples fracasos. Aquí estamos hablando de pacientes que pueden tener más de 20 o 30 o 40 kilos de sobrepeso. Por lo tanto, ese tipo de pacientes, los tratamientos habituales con alimentación, ejercicio, etcétera, es muy difícil que logren bajar la cantidad de peso que necesita ese paciente para realmente tener una influencia importante en su calidad de vida y sobre todo en el desarrollo de enfermedades que finalmente le acortan la vida. Para este tipo de cirugía, ¿hay un peso en el que, por ejemplo, si hay un peso menor al estipulado no se puede realizar o hay que llegar a cierto peso? Bueno, en general, los criterios de ingreso o de clasificación, por así decirlo, para entrar a la cirugía bariátrica se han ido modificando mucho. En el último tiempo los criterios que se usaban eran una reunión que hubo en el año 1991 y que definió esos criterios. Hoy ha habido un cambio muy importante en esos criterios porque ahora se está focalizando todo más en las enfermedades. Si tenemos una paciente que puede tener 17, 18 años y que ya tiene diabetes, que ya tiene los colesteroles muy elevados, que ya tiene ovario poliquístico, que tiene una serie de trastornos, esa paciente probablemente va a estar mucho más enferma que a veces otros pacientes que pueden tener incluso un peso mayor, pero que no tienen esas enfermedades. Por lo tanto, aquí es una relación entre las enfermedades y el peso que tiene el paciente, y eso es lo que se ha ido modificando. ¿Cómo se explica el aumento de esto, de este tipo de cirugía? Porque sabemos que la obesidad ha habido un aumento, pero sacando ese elemento,
se puede entender que los adolescentes y las familias tienen más información, tienen menos miedo a llegar a este punto. Lo que ha ocurrido es que en el último año, nosotros en el Departamento de Cirugía Bariátrica de la Sociedad de Cirujanos que yo presido, hemos trabajado mucho en tratar de empezar a generar una estadística que sea un poco más confiable. En Chile la cirugía bariátrica había tenido un crecimiento muy sostenido en los últimos años y en los últimos par de años se ha mantenido un poquito más estable, pero la proporción de adolescentes ha ido aumentando. Lleva aumentando fundamentalmente porque la cirugía es cada vez más accesible, efectivamente hay menos temor porque las complicaciones son menos graves, las complicaciones ahora hay tratamiento para todas las complicaciones y la mayoría de las veces esas complicaciones cuando la cirugía se hace en un centro de alto volumen, un centro de excelencia que tenga todas sus acreditaciones, la posibilidad de tener una complicación muy grave es realmente baja. Hablemos de la obesidad, que está íntimamente relacionada, por supuesto, en un debate que se ha dado en los últimos años con respecto a cómo generar una sociedad menos obesa, con una mejor alimentación. Hay una ley de etiquetado de alimentos, por ejemplo, que va a eso. ¿Qué está pasando en Chile de que hay más niños y luego más adolescentes que están en un estado de obesidad? Bueno, ese es la gran paradoja que estamos viviendo nosotros aquí en Chile, porque, y esto es algo que lo han vivido muchos países en todo el mundo, fundamentalmente países que están haciendo esfuerzos formales por controlar el tema de la obesidad a través de la educación, a través de programas preventivos, pero que cuando uno empieza a mirar las cifras y uno analiza el porcentaje de pacientes obesos entre la encuesta nacional de salud del 2003 y la encuesta nacional de salud de hace poco tiempo, vemos que las cifras siguen aumentando y ahora la cantidad de niños obesos llega a más del 20% y claramente eso sigue aumentando muy a la par de los países a los cuales Chile se está pareciendo, que son Estados Unidos, México, incluso países que antes no se pensaba que iban a tener tantos niveles de obesidad, como India o China, están teniendo exactamente los mismos problemas. Y eso fundamentalmente se piensa, hay muchas teorías, pero claramente, evidentemente la genética no ha cambiado fundamentalmente. Claro, eso se mantiene. Pero lo que sí va cambiando es que la disponibilidad de los alimentos es cada vez mayor. Pero a peores alimentos en términos de nutricional. Exactamente, son alimentos cada vez más procesados, alimentos cada vez con menos fibra, con un índice glicémico mayor, es decir, concentran más calorías en pequeños volúmenes, lo que va generando un daño metabólico que va generando que estos pacientes empiezan a hacerse resistentes de la insulina, suban de peso y además asociado a otros factores conductuales como menor actividad al aire libre, más estar pegado en el computador. Hay un tema también de hábitos y absolutamente. De la tecnología, por dar un ejemplo, pero de una sociedad que es bastante más sedentaria. Se mueve menos y come más, efectivamente, y alimentos mucho más procesados y en mayor cantidad. Y con ese diagnóstico que es bastante claro, ¿qué se puede hacer para evitar tener que llegar a la situación de dar una cirugía para poder tener una mejor calidad de vida? Siempre nos preguntan eso y uno dice, bueno, ¿por qué uno tiene que llegar a una cirugía en un paciente adolescente? Que uno dice, esto es bastante dramático, pero lamentablemente todos los intentos que ha hecho la sociedad por prevenir esto han sido intentos que son muy difíciles. El tema va mucho más allá de decir a un paciente o a un niño ofrecerle una fruta versus ofrecerle un alimento procesado con alto contenido en grasa y sal. Porque al parecer el cerebro humano le gusta la sal, le gusta el azúcar, le gusta la grasa, porque es donde está el gusto. Por lo tanto, la moderación en eso es lo que va generando un buen hábito, pero cuando se exageran este tipo de alimentos es cuando efectivamente los niños se empiezan a acostumbrar y empiezan a exigir estos alimentos porque efectivamente el organismo en desarrollo se va acostumbrando a eso y finalmente se produce una adaptación y el niño cada vez pide más y más. Bien, doctor Boza, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Que tenga una buena tarde. Gracias.